mañana con 8 minutos. Saludamos a esta hora a la senadora Carolina Goich-Boyrovich. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto saludarte a ti, como siempre, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Polar. ¿Cuál es su análisis, sensación de lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados? Que yo sé que estaba en sesión en la Cámara Alta, pero al mismo tiempo en forma paralela, pero claramente si se aprobaba este proceso de acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, iba a pasar al Senado en algún momento. Bueno, eso ya no va a ocurrir. ¿Cuál es su sensación a lo que pasó ayer? Habíamos sido muy cuidadosos, además, Mauricio, de no pronunciarnos antes, porque como en las acusaciones constitucionales, el Senado es jurado, uno se inhabilita si se pronuncia antes. Y la verdad es que ahora sí uno puede hablar con más tranquilidad, ¿no es cierto?, con más soltura. Y yo creo que aquí hay un llamado de atención fuerte al gobierno y a la ministra también, y yo no tengo duda de que va a ser más cuidadosa respecto a la implementación de las leyes que hoy día están aprobadas. Pero también uno dice un aprendizaje respecto de cómo se utilizan facultades y atribuciones fiscalizadoras que tienen que cuidarse. Yo escuchaba recién a Matías Walker en la radio y cuando ya que hay que de repente, cuando se busca la ventaja política pequeña, algunos tienen que poner un párale y yo creo que finalmente no puede jugarse a la venganza. Así como hoy día muchos, no lo hacen incluso públicamente, sino que en privado reconocen que fue muy injusto lo que pasó con Jasna Proboste como ministra y que abusaron ahí, extremaron una atribución fiscalizadora para pasar una cuenta política como oposición en su momento. Uno dice no vamos a actuar similar. Aquí se hizo el análisis de los méritos jurídicos respecto de la acusación, la votación además tuvo una diferencia, yo creo que importante, no fue solamente un voto. Y lo que uno espera ahora es que retomemos el debate de educación. De verdad, estamos en medio ahora de la discusión del presupuesto y cómo efectivamente se implementa la ley que busca fortalecer la educación pública, cómo nos salimos de la trinchera política pensando en los niños, que yo creo que esa es la tarea, o sea, recuperar la capacidad de pensar en el país más allá de la trinchera política. Ahora, uno escucha también, por otro lado, a protagonistas del día de ayer ligados al oficialismo. Yo acabo de entrevistar a la vocera de gobierno, Alejandra Muñoz, a la seremi de gobierno, respecto de este mismo tema, y las declaraciones se repiten en términos de que se dice por parte del oficialismo que ellos han ganado una elección de forma democrática y tienen todo el derecho a poder gobernar con ideas y con ideas nuevas que... ayer cuando se planteaba la acusación, por un tema iba el tema, el lado jurídico ya de la acusación, pero por el otro lado va el tema político, y se pueden separar las aguas en ese sentido. Y usted está de acuerdo en que cuando es electo, por ejemplo, un gobierno en forma democrática, como es este y como todos los últimos, se puede llegar a gobernar con nuevas ideas, aunque hayan ya leyes aprobadas, y ahí se termina la continuidad del Estado también? Sí, mira, en eso hay que reconocerle ayer el orden al oficialismo, porque se nota que todos tenían la misma minuta, repitieron la misma idea en los distintos niveles. Y yo ahí estoy en desacuerdo. ¿Sabes que estoy en desacuerdo, de verdad? Acá, si hay una ley que aprobamos por mayoría, es una ley de la República, le guste o no le guste a la ministra. Y creo que en eso ella tiene que hacer también la autocrítica y tiene que hacer un aprendizaje este proceso que, si bien no costó su salida, pero sí fue duro, sin duda, de fuertes críticas. O sea, una ley de la República se tiene que implementar. Y además, aquí hay algo que, así como es de cierto que el presidente de la República ganó una elección democrática con su programa de gobierno, también el Parlamento se conformó democráticamente, somos representantes de los ciudadanos y ahí no tiene mayoría el gobierno. Y eso obliga a la generación de acuerdos. Y aquí mi llamado es, nuevamente lo que vimos nosotros al principio del gobierno, un presidente que llamaba a mesas, integraba a toda la oposición junto al oficialismo, o sea, a retomar esa lógica. Eso no puede ser solamente un discurso, porque si no sabes, el que pierde es el país. O sea, si cada 4 años vamos a cambiar las leyes de educación pública, si cada 4 años vamos a cambiar a todos los directores de servicio del país, si cada 4 años vamos a modificar el sistema tributario, jamás vamos a permitir que nuestro país crezca. Entonces, el aprendizaje, yo creo, aquí para el gobierno, más que insistir cuando no tienen mayoría, es entender que se requiere generar acuerdos. Y eso implica, Mauricio,
si son los fondos de los trabajadores. Mira, hasta el día de hoy yo no he escuchado respuesta a una pregunta que hicimos y además la hicimos por transparencia. ¿Cuánto gastaron las AFP o cuánto están gastando hoy día en esta campaña por el 4%? O sea, tú has visto el horario premium en la noche, el más caro, los mensajes de Hábitat en su momento para defender el 4% con una encuesta, toda esta campaña, los fondos son míos. Háganse cargo porque si no el sistema rebalsa finalmente y tenemos la judicialización que se da hoy día y que podría aumentar. Ahora, dicho eso, en el caso de las pensiones tenemos que ser cuidadosos. Tú dices el principio de propiedad, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad versus la seguridad social. Y si son obligatorias las cotizaciones porque es legítimo que la gente habitualmente no ahorra para la vejez. Sí. Pero eso tiene que hacerse con una alternativa a un sistema que sea más justo. ¿Usted estaría de acuerdo que después de 30 años, por ejemplo, una persona de la tercera edad pueda sacar, no sé si el 100% de sus ahorros, pero sí en situaciones extremas, porque está a punto de perder la casa, porque tiene que pagar un crédito hipotecario, por ejemplo? ¿Está de acuerdo con eso o falta mucho análisis? Creo que en eso hay que ser muy cuidadoso, porque tú puedes abrir una puerta que es difícil de cerrar. Lo que sí me gustaría, y a propósito de que estamos en medio de la discusión de la reforma tributaria, en el mes además del adulto mayor, es que no les cobremos contribuciones a ningún adulto mayor por la casa donde vive, a ninguno. Estaría bueno. O sea, eso. Si eso de verdad es un impuesto que además lleva al empobrecimiento. Es la casa en la que vive, no estamos hablando de la segunda o la tercera vivienda, pero la casa en la que vive después de los 60 a los 65 años, ya no le cobremos ese impuesto. O sea, la pérdida de recaudación es menor respecto a lo que significa para los adultos mayores. Después, el auge del adulto mayor. O sea, a un adulto mayor garanticémosle de verdad los medicamentos. ¿Cuánto significan de su presupuesto el gasto en medicamentos? Nosotros avanzamos como región en disminuir el costo del transporte público. O sea, garanticemos el cuidado para nuestros adultos mayores cuando hay Alzheimer, cuando hay situaciones de dependencia. Eso impacta mucho más, ¿no es cierto? Pero ahí también tenemos que dar respuesta, porque si no damos respuesta, es muy legítimo que la gente diga, oiga, entrégueme esos fondos. Es lo que de eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo, y te insisto, acá a mí me parece increíble que la industria de las AFP hasta el día de hoy no haga el mínimo de autocrítica y entiendan que tienen que ser parte de la solución. Senadora, ¿tiene candidato o candidata a gobernador regional por Magallanes o va a esperar el proceso que haga internamente la democracia cristiana, que tiene elecciones a nivel local también en algunos días más? ¿Cuál es lo que ve, cómo planifica el 2020? Lo que yo espero ahí es que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas de la oposición, por lo menos quienes hemos trabajado tradicionalmente juntos en la región, detrás de un solo candidato. Eso, si hay más de un candidato, hagamos unas bonitas primarias que permitan participación de la gente, que permitan una discusión del proyecto para la región, pero sumemos fuerza porque esa es la forma de enfrentar a la derecha. Tú sabes que tenemos que tener un 40% de votación para elegir, y eso significa la necesidad
de sumar esfuerzos. Y te planteo lo mismo en el caso de las alcaldías, que van a ser además elecciones que se van a dar a la par. En el caso de Punta Arenas, si vamos juntos, creo que tenemos una posibilidad de recuperar. En el caso de Puerto Natales, mantener también las alcaldías, en el caso de la democracia cristiana en Tierra del Fuego, pero aprender de elecciones duras que hemos tenido como oposición. Aquí, si hay más de un candidato, permitamos que compitan, para eso está la democracia, o sea, la sana competencia nos hace bien, pero sumar después todo fuerza y respaldo detrás de quien gana esos procesos de primaria. Este es un tema más personal que le quiero preguntar, en términos de que desde que anunció, bueno, desde antes, por el tema de Mina Invierno, pero luego desde que anunció su intención de ir a una reelección, a una segunda y final definitiva reelección a la senaduría por Magallanes, cada vez que aparece en redes sociales hay ataques directos, que no es primera vez que pasa, no es usted la primera, ha pasado en muchas ocasiones, muchas veces. ¿Cree que hay una cuestión transversal ahí en esa reacción en redes sociales específicamente, o cree que son grupos minoritarios que están planificados? Porque aparecen en una red social y aparecen, se repiten varios nombres y todo lo demás, pero por lo menos a mí me llama poderosamente la atención de el ordenamiento que hay detrás cada vez que aparece. ¿Usted cómo lo interpreta eso? Mira, ahí claramente es un grupo minoritario, síguelo en las redes, son un par que se repiten y además con lo mismo. Y yo lamento finalmente la utilización política de temas que son difíciles, que son dolorosos, pero eso yo lo he dicho desde el primer día. O sea, aquí lo que se busca es hacer daño, cuando lo que queremos hacer es preocuparnos de la región. Y ahí yo tengo absoluta tranquilidad de haber respaldado a los trabajadores, de seguir haciéndolo además, de generando alternativas, de incentivar un debate mucho más constructivo para la región y no caer en las pequeñeces. No lo he hecho nunca, en esto además creo que uno tiene que ser consistente en los planteamientos que he hecho sobre la explotación del carbón. Mi postura hace 8 años, cuando era diputada, era la misma que he planteado hoy día. Y finalmente eso es también lo que necesitamos, coherencia y consistencia en la actuación política. Y lamento la pequeñez, lamento que algunos además se escuden en otros sectores que escriben en las redes en vez de enfrentar los temas donde podemos... Ahí está. Senadora, ¿me escucha? Se nos está cortando. Quizás el sector donde... Además lo hacía cumpliendo con el límite a la reelección, que es algo en lo que creo, en no eternizarse en los cargos, pero lo que quiero y mi interés es cómo hacemos de las cosas que están pasando hoy día en Magallanes, y no solamente en Magallanes, sino también a nivel nacional y a nivel mundial, una oportunidad. Mira, vamos a tener trazado de fibra óptica, y tú sabes que ese es un proyecto por el cual me la jugué por años hasta que logramos que estuviera en el plan de zonas extremas y tuviera el financiamiento. Eso va a iluminar la región. Algunos lo comparan y yo comparto con el descubrimiento del petróleo, lo que va a significar. ¿Cómo aprovechamos eso? Y hoy día estamos conversando con grandes empresas tecnológicas que quieren instalar data centers en Chile. Le decimos, oiga, mire Magallanes, porque ahora tenemos las condiciones, no solo las ventajas desde el punto de vista climático, que tú sabes, en eso los servidores necesitan bajar la temperatura, generan mucho calor, y en Magallanes tenemos ventajas con eso, sino que además hoy día estamos conectados. Felicitar lo que pasó el otro día con el CAD y el UMAG, o sea, el que nosotros tengamos el CEBIMA como Centro de Investigación Biomédica después de trabajar tantos años, es un polo de atractivo para el desarrollo científico, lo va a hacer el Centro Subantártico. Aprovechemos en eso las ventajas que tenemos en Magallanes. Ayer partíamos con la tramitación ya en detalle del Estatuto Antártico. ¿Cómo hacemos que la Antártica no sea algo que la gente ve de lejos, sino que signifique oportunidades de negocio para la gente que vive en Magallanes? Senadora, ¿qué le dijo Chadwick, el ministro del Interior, cuando le plantearon el feriado del 21 de septiembre, o me imagino otros feriados regionales para Magallanes y me imagino para el resto de Chile, pero básicamente lo que sucede en nuestro territorio? ¿Qué le dijo, qué le respondió el ministro del Interior? Lo que se comprometió es a entregar una respuesta que hasta el día de hoy no llega. Ya. Y a mí me parece que eso es lo inaceptable. O sea, que planteen su postura. Lo que no se puede hacer es tener un discurso bonito respecto de la hazaña de la goleta Ancud y lo que significó para anexar el territorio de la Patagonia a nuestro país.
y después al final ni siquiera responder una carta que se entregó en enero al presidente de la República, una campaña de firma que llevamos a la moneda, así que ahí queda un pendiente, y yo creo que en esto, lo discutíamos ayer justamente a propósito del Estatuto Antártico, ahí es cuando uno empieza a valorar que ese territorio haya sido chileno, y creo que hoy día se está al debe respecto a la hazaña del lago Letango. Ya, y respuesta no hubo, y no ¿cree que habrá? Yo espero que haya, que se diga, que sí o no, no es buscar excusa. Ahora vamos a tener un ratito más en la moneda el Comité por los 500 años y es uno de los puntos que voy a poner también sobre la mesa. O sea, acá cuando hablamos de la región, de la hazaña, claro, de Hernando Magallanes, no podemos en esto dejar de considerar lo que ha significado también en términos de navegación, ¿no es cierto?, lo que hicieron el grupo de tripulantes que iban en la Letango. Oiga, qué lindo sería, a mí me parecería sumamente lógico y es lo que tendría que ser, pero bueno, ya no es de que este Comité de los 500 años pudiese funcionar en Punta Arenas o en Magallanes o a los pies del estrecho, a orillas del estrecho, en algún espacio bonito, que sea mucho más especial, pero es tan ajeno a nosotros que se junten ustedes en la moneda o ese Comité de los 500 años se junte en Santiago a planificar lo que va a pasar en nuestro territorio el otro año. Bueno, se suponía que esta segunda reunión iba a ser en Magallanes. Ya. Yo desconozco qué pasó, se planteó y a mí me pareció una buena señal que la primera reunión se hiciera encabezada con el presidente de la República en la moneda, una señal de respaldo, pero esta segunda vuelve a trasladarse efectivamente al centro. Fue lo primero que planteamos, y darán su explicación y la próxima espero que sea allá. Ojalá. Mauricio, yo no quiero terminar sin dar una buena noticia. A ver. Una buena noticia, porque yo creo que las cosas cuando son buenas hay que reconocerlas. Ayer tuvimos una novedad que es muy relevante para la región. Nosotros, tú sabes, somos de los que partimos con el uso del gas para los vehículos. En eso tenemos además larga experiencia. ¿Por cuántos años hemos estado pidiendo que los vehículos particulares puedan también convertirse a gas natural? ¿No es cierto? Era una demanda que teníamos hace muchos años y ayer tuvimos la buena noticia de que el gobierno ha acogido esta propuesta. Se va a trabajar en un reglamento ahí en conjunto entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía para que los vehículos particulares también puedan convertirse a gas natural y en eso tener la ventaja que significa en disminución de costo, ¿no es cierto?, para quienes lo usan en la región. Hoy día esto solamente está limitado a los taxis, a los vehículos de trabajo, pero no a un vehículo particular, pero quienes lo usan saben que esto puede significar incluso la mitad del costo que uno tiene en combustible. Así que creo que es una buena noticia que esto, que es algo donde lideramos en Magallanes, hoy día efectivamente se pueda ampliar para todas las personas. Senadora, es una muy buena noticia y que sucedió la semana pasada. Con esto del fin de semana largo y las posfiestas quedó como un poquito en el aire y nadie supo, pero la ocupación del gas para vehículos particulares cambia un poquito el escenario y es muy positivo. Sí, y lo que conversábamos el día de ayer con el subsecretario de Transporte es también poner toda la experiencia que tenemos en Magallanes a disposición de una medida que se toma no solamente para la región, sino también a nivel nacional. Yo creo que en esto medidas que permiten además generar equidad en el territorio son muy importantes. Mira, el día de ayer además discutíamos a la par de la acusación constitucional. No se supo mucho que hicimos en el Senado, pero avanzamos en el roaming nacional. Sí, roaming nacional, estuve viendo, sí, exactamente. O sea, eso que además es una iniciativa donde yo lo reconozco a nuestra vecina, Jimena Órdenes, que ella fue intendenta en Aysén, acuérdate, y senadora hoy día de Aysén, puso el punto. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para Puerto William, donde tú, si no tienes un teléfono o si en la otra compañía no puedes estar conectado en localidades aisladas, el poder tener con el mismo aparato, con la misma, independiente de la compañía, conectividad, es súper importante. Otra iniciativa que aprobamos también en su primera etapa, después en la tarde, que tiene que ver con garantizar para los electrodependientes la conectividad, que es un proyecto que me tocó impulsar a mí y que permite que personas como nuestra querida Otilia, por ejemplo, personas que están en su casa y dependen de la conexión de electricidad para un aparato que significa mantener la vida, un respirador, ¿no es cierto?, u otro tipo de implemento, el que puedan ante un corte de luz tener el equipo electrógeno garantizado por la empresa, la prioridad para que se les reponga el servicio, pero lo más importante que planteé es que no se les cobre el consumo de energía asociado a ese equipo,
porque esa no es una decisión libre, no es una obligación y tiene que ver con la supervivencia de la persona y eso tiene que asumirlo la empresa. Así que me alegro mucho del respaldo unánime que tuvo el proyecto y esperamos poder sacarlo como ley pronto. Senadora Carolina Goich, un gusto. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Chao, buena jornada. 9:29, tengo que hacer un alto, un corte brevísimo. En unos minutos más vamos a intentar conversar con el diputado Karim Bianchi para que aclare, justifique, explique su voto en contra de la acusación constitucional de la ministra Marcela Cubillos. Así que intentaremos hablar en los próximos minutos con el diputado por Magallanes, Karim.